La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy jueves 23 de octubre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra». Palabra del Señor. Este pasaje nos desconcierta mucho. ¿Es que Jesús se complace en ver familias divididas? ¿Él quiere ver discutiendo padres e hijos y legitima la enemistad entre suegras y nueras? ¿Que no debería querer más bien todo lo contrario? Entendamos que una cosa es que Jesús quiera ver división entre las familias por causa suya, y otra que profetice que eso va a ocurrir inevitablemente, como en efecto sucedió y sigue sucediendo. Para los primeros cristianos, tomar la decisión de seguir a Jesús implicaba dejar atrás las creencias y prácticas religiosas que su familia y sus ancestros profesaban, para adoptar ahora los valores del Evangelio. En esta época no podíamos hablar de tolerancia en ese sentido. Significaba una ruptura total. Te convertías en la deshonra de la familia. Quedabas desheredado y expulsado de tu propia casa. Jesús vino a traer paz, pero no una paz acomodaticia. Es en la que finges estar de acuerdo con el otro para evitar conflictos. Ahí se entiende que Jesús haya dicho que hay que preferirlo a Él que a los propios padres, hermanos, esposa o hijos, ya que seguirlo implicaba tantas veces tener que romper con todos. Quizá en nuestros tiempos la situación no es tan radical, pero de que por causa de la fe hay discusiones y divisiones en la familia, las hay. Por eso recomiendan tanto evitar en la mesa temas de política y religión, porque invariablemente el ambiente se pondrá tenso. Y en cuestiones de fe es donde más se nota el abismo generacional, más ahora que la juventud aceleradamente va abandonando los valores religiosos transmitidos por sus padres. ¿Cómo no va a haber tensión si para los padres la fe es el valor más sagrado e innegociable, pero para los hijos, influidos por tantas voces fuera del hogar, eso ya resulta totalmente obsoleto o irrelevante para sus vidas? Los papás preocupados porque a sus hijos ya no les interesa nada de Dios, y los hijos fastidiados porque los padres quieren imponérselo por la fuerza, cuando la fe es una elección completamente libre y personal. Las típicas discusiones de por qué tienen que ir a misa los domingos, del por qué la religión sigue prohibiendo cosas que en la sociedad ya son aceptadas, sobre todo en temas de moral sexual. El rechazo de los hijos de seguir el camino tradicional, como casarse antes de vivir juntos, bautizar a sus hijos pequeños, ¿no son esos temas los que más polarizan a la familia? También sucede, aunque con menos frecuencia, que los hijos son quienes reciben el don de la fe, y al querer vivirla apasionadamente, chocan con sus padres, que son poco o nada practicantes. Pueden ser los mismos papás los que cuestionen o hasta traten de impedir la vocación religiosa de los hijos,
o que los presionan demasiado, echándoles en cara por cualquier imperfección. ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia si eres así? Y tú que te das golpes de pecho y te crees tan santo. Sin embargo, hay casos donde felizmente son los hijos quienes acercan a sus padres a Dios, como fue el caso del recientemente canonizado San Carlo Acutis. Y por supuesto, uno de los factores que complica la ya de por sí tensa relación entre suegras y nueras o yernos es la diferencia de criterios religiosos. Si las suegras ya son muy dadas a fastidiar a sus nueras, opinando sobre estilos de atender al marido, de arreglar la casa, de criar a los niños, más difícil cuando tienen serias diferencias respecto de la fe. Para los padres católicos devotos, la primera preocupación respecto a los pretendientes de sus hijos es qué importancia le da a la religión. Y en esto, rarísimas veces es lo que quisieran. Si es muy despegado de la iglesia, la cosa no pinta bien. Si es de otra religión o se declara ateo, casi les da un infarto. Y en estos temas, las suegras rara vez se quedan calladas cuando los hijos no se quieren casar por la iglesia, cuando en su vida de pareja no le dan prioridad a la misa dominical, cuando a los nietos no los bautizan pronto, cuando no los llevan al catecismo. Ellas se sienten con el deber de intervenir. En el mejor de los casos, las nueras o yernos al menos permiten a la suegra educar cristianamente a sus nietos, cuando no lo hacen ellos mismos. Pero en tantos otros casos, veremos que hay peleas y rupturas por este motivo. Y otra capa de complejidad se suma cuando entre esposos hay esta división, cuando no cierran filas en este aspecto tan importante en la educación de los hijos, y cuando uno de los papás se esfuerza por inculcar la fe a los hijos, pero el otro, con su ejemplo y hasta con sus órdenes, le enseña todo lo contrario, ¿qué clase de confusión creará en los hijos? Mamá me exige que vaya a la iglesia, pero papá me dice que a qué voy, que no le haga caso. ¿Eso no le suena familiar? Bueno, y ante todo esto, ¿qué hacer? Si bien Jesús predijo la división, no la desea. De hecho, su plegaria es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad y la paz se darán, pero no sin algo de confrontación, sin ese fuego que Él vino a traer, que es purificador, no destructor. Hemos de tener bien claro que la lealtad a Cristo es sobre todas las cosas, incluso sobre la familia. Pero eso no significa romper deliberadamente con la familia. Hemos de buscar salvarla, no destruirla. Se equivoca gravemente el que se desentiende de su familia por razones disque pías. Tu fe ha de llevarte a ser más paciente, más entregado, más humilde, más abierto al perdón, sin que eso signifique traicionar tus convicciones. Y aunque alguien de tu misma familia piense distinto, el amor es incondicional. Nuestro papel no es imponer la fe por la fuerza, es ser testigos. No se ganan almas para Cristo ganando discusiones, sino conquistando corazones. Se ganan orando por los alejados y teniendo hacia ellos una actitud firme en la verdad, pero misericordiosa con la persona. Y aunque esto se escuche como lo ideal, en la práctica es muy difícil. Hay que aceptar también la cruz de la incomprensión, que duele mucho más cuando proviene de la propia familia. Que no te parezca raro, pues Jesús de antemano lo anunció. Donde jamás habrá conflictos de este tipo, es donde hay tibieza, donde adoptamos el criterio de que cada quien piense lo que le dé su gana y no nos interese su salvación. Ahí no habrá conflicto, pero tampoco habrá ese fuego que Jesús quiso ver arder. Donde la fe arde, va a quemar a más de alguno. Y más vale que arda el fuego que está cocinando la unidad en la verdad, a que nos quedemos tibios por nuestra indiferencia y pasividad. Que tengas un día lleno de bendiciones.